La vida y el triste final del periodista mexicano Jorge Ramos. Lo que no viste en la televisión. Lo que intentaron silenciar. La historia oculta detrás del periodista más incómodo de América Latina. Durante décadas, su voz fue sinónimo de verdad, valentía y confrontación. Desde los foros de Univisión hasta los pasillos del poder más impenetrable, Jorge Ramos no solo hizo preguntas, las lanzó como bombas. Preguntas que incomodaron a dictadores, presidentes, narcos, empresarios y hasta a sus propios colegas. Su credibilidad era su armadura. Su micrófono, su única arma. Pero ahora la noticia ya no la cuenta él. La noticia es él. ¿Qué pasó realmente con Jorge Ramos? ¿Por qué en los últimos meses su presencia se volvió más esporádica, más callada, más vigilada? ¿Y por qué algunas fuentes aseguran que fue obligado a retirarse en silencio, tras recibir amenazas de alto nivel? Rumores no confirmados apuntan a que una entrevista nunca publicada habría revelado secretos de un expresidente latinoamericano aún en funciones y que desde entonces Ramos fue seguido, intervenido y vigilado incluso fuera de los Estados Unidos. Hay quienes afirman que su último reportaje en Venezuela no llegó completo al aire. Que una parte fue editada a la fuerza por agentes encubiertos de un gobierno extranjero, y que el material original aún estaría oculto en una bóveda en Miami. Otros aseguran que en su última cobertura sobre migración, logró captar imágenes que comprometían a figuras del gobierno estadounidense y del narcotráfico, lo cual habría desencadenado una operación de silenciamiento progresivo, y mientras sus seguidores piden explicaciones, Jorge Ramos guarda silencio. ¿Está enfermo? ¿Fue censurado? ¿Se retiró por decisión propia, o por presión, o hay algo más, que aún no se nos ha contado? En este documental, vamos a explorar los momentos clave de su vida, su infancia en México, su exilio voluntario, su ascenso como la voz latina más influyente de la televisión hispana. Y el extraño y melancólico final de su carrera frente a las cámaras. Pero antes de comenzar, te pedimos algo muy importante. Dale like a este video si tú también creciste escuchando la voz firme y honesta de Jorge Ramos. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque este es solo el comienzo de una serie especial que revelará los secretos más oscuros del periodismo latinoamericano. Y déjanos en los comentarios, ¿crees que Jorge Ramos fue silenciado? ¿Qué opinas de los rumores que rodean su desaparición mediática? ¿Aún crees en los medios de comunicación? Porque esta historia apenas comienza. Y lo que está por revelarse, podría cambiarlo todo. Mucho antes de convertirse en la voz desafiante que encararía a presidentes y regímenes autoritarios, Jorge Gilberto Ramos Ábalos fue solo un niño de mirada curiosa y silenciosa, que crecía en las calles de Ciudad de México, en un país marcado por las contradicciones. Nació el 16 de marzo de 1958, en el seno de una familia católica de clase media, donde la disciplina, el esfuerzo y la fe eran pilares sagrados. Su padre, un arquitecto estricto y tradicional, veía el mundo en blanco y negro. Su madre, más comprensiva, fue quien encendió en él la llama de la sensibilidad. Desde pequeño, Jorge fue diferente. No era el más fuerte ni el más ruidoso, pero sí el que más preguntaba. En casa, se decía en voz baja que ese niño va a llegar lejos, pero se va a meter en problemas por decir lo que piensa. Y no se equivocaron. En la escuela, Jorge no se conformaba con aprender de los libros, quería entender el porqué de las injusticias. Se preguntaba por qué había niños trabajando mientras otros viajaban en autos con chofer. ¿Por qué había calles limpias en unas colonias y basura amontonada en otras? ¿Por qué los políticos sonreían en televisión, pero en la vida real la gente lloraba de hambre? Esa inquietud le costó castigos, expulsiones temporales y más de un sermón. Pero también lo hizo más fuerte. A los 14 años, vivió una experiencia que marcaría su vida para siempre. Un sacerdote de su escuela intentó imponerle una censura por escribir una crítica al sistema religioso en un ensayo de clase. Jorge, en lugar de retractarse, rompió su texto frente a toda la clase y dijo que prefería empezar de nuevo antes que mentir. Ese fue, quizás, su primer acto de resistencia. A los 16 años, encontró en la radio su primera pasión secreta.
Escuchaba programas informativos por horas, imitando voces y grabándose con una pequeña grabadora que le había regalado su madre. Decía en broma, algún día voy a entrevistar a un presidente, y no me va a poder mentir. Pocos sabían que esa frase, dicha con rebeldía adolescente, se convertiría décadas después en una de las escenas más icónicas del periodismo en español. Pero México no era lugar para jóvenes que cuestionaban demasiado. A finales de los años 70, mientras estudiaba en la Universidad Iberoamericana, Jorge comenzó a chocar frontalmente con el sistema mediático de su país. La censura, la manipulación de la información y la autocensura lo asfixiaban. Sentía que allí jamás podría ser un periodista libre. Entonces tomó una decisión radical. Con apenas 24 años, y sin dinero suficiente, huyó del país con una visa de estudiante y un corazón lleno de preguntas sin responder. Dejó atrás su hogar, su familia, su idioma, pero no dejó atrás su propósito, encontrar un lugar donde pudiera decir la verdad sin miedo. Así comenzaba la segunda etapa de su vida. Una etapa marcada por la lucha, la nostalgia, la discriminación y el renacimiento. Porque para Jorge Ramos, la juventud no fue un tiempo de sueños, fue un campo de batalla. Y ese joven de cabello lacio, acento fuerte y ojos que no sabían bajar la mirada, estaba por convertirse en una de las voces más poderosas de todo el continente. No fue un viaje. Fue una huida. Cuando Jorge Ramos tomó el vuelo que lo llevaría de México a Los Ángeles en 1983, no llevaba maletas repletas de sueños cumplidos, sino el peso de un país que lo empujaba al silencio. Tenía solo 24 años, una licenciatura en comunicación y un corazón herido por la censura. Su último trabajo en Televisa terminó abruptamente tras negarse a modificar un reportaje crítico sobre el gobierno. Le dijeron, si quieres seguir en esto, aprende a obedecer. Pero él no había nacido para eso. Estados Unidos. En Estados Unidos, Ramos no era el periodista rebelde ni el chico incómodo, era simplemente un inmigrante más, con un acento fuerte. Una visa temporal y un sueño que parecía demasiado grande para su bolsillo. Tuvo que empezar desde abajo, lavando platos, acomodando estantes, haciendo traducciones por centavos, y aún así, nunca dejó de leer. Estudiar y buscar una oportunidad en los medios. Se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y más tarde en la Universidad de Miami, donde afinó su inglés, su técnica y su visión del periodismo libre. Fue ahí donde comprendió algo que cambiaría su camino para siempre: la libertad de expresión no es un derecho automático. Es una lucha diaria, y Jorge estaba dispuesto a pelearla. En 1984, consiguió un pequeño puesto como reportero en MEX TV, una filial de Univisión en Los Ángeles. Ganaba poco, pero por primera vez podía decir lo que pensaba sin temor a ser censurado. Cubría temas ignorados por los medios anglosajones: inmigración, abuso laboral, discriminación, pobreza. Mostraba los rostros invisibles de los latinos que construían Estados Unidos desde las sombras. Y cada reportaje era un grito: aquí estamos, también somos América. Su estilo era directo, emocional y sin adornos. No tardó en hacerse notar por los ejecutivos de Univisión, quienes le ofrecieron mudarse a Miami y asumir un reto mayor: conducir el noticiero nacional en español para millones de latinos en todo el país. Con apenas 28 años, Jorge Ramos se convirtió en la voz de una comunidad. Pero él sabía que no bastaba con informar, había que incomodar. Y así comenzó su verdadera cruzada: darle dignidad al inmigrante, cuestionar al poder sin importar el color político, y construir un periodismo que no sirviera al gobierno, sino a la gente que no tiene voz. Pero esa visibilidad, ese poder frente a la cámara, tendría un precio. Un precio que Jorge comenzaría a pagar lentamente en los años siguientes. Un precio que muchos aseguran nunca dejó de pagar. Porque el exilio no solo fue geográfico. Fue emocional. Fue ideológico. Fue espiritual. Dejó atrás su tierra, para convertirse en la conciencia incómoda de toda una diáspora. Y ese joven inmigrante que llegó solo, con miedo, sin conexiones ni apellidos poderosos, estaba a punto de enfrentar a los hombres más poderosos del mundo. Y mirarlos directo a los ojos. Cuando Jorge Ramos llegó a Univisión en 1986, muchos lo veían como otro joven inmigrante con buen porte y buena dicción.
Pero nadie, ni siquiera él, imaginaba que estaba a punto de convertirse en el rostro de una revolución silenciosa, ni que llegaría a ser llamado por algunos presidentes como el periodista más peligroso de América Latina. Desde el primer día en los estudios de Miami, Jorge comprendió que tenía una responsabilidad mayor que leer noticias, debía representar a millones de latinos que no tenían voz, ni acceso, ni justicia. Y lo hizo a su manera, directa, frontal, incómoda. Muy pronto, dejó de ser el conductor simpático y se volvió un inquisidor moderno, un hombre que no temía levantar la voz aunque le costara el puesto. Su estilo claro, cortante, sin adornos, comenzó a molestar, pero también a inspirar. Fue su primera gran entrevista con Fidel Castro lo que lo catapultó al centro del mapa. En 1991, frente a uno de los dictadores más longevos del siglo XX, Jorge se atrevió a cuestionar lo incuestionable. El mundo lo miraba, pero él no tembló. ¿Por qué no permite elecciones libres en Cuba?, preguntó. Castro no respondió, pero millones de exiliados en Miami aplaudieron desde sus casas. Ese fue el momento en que Jorge cruzó la línea invisible entre el periodista convencional y el periodista con causa. Luego vinieron entrevistas tensas con Hugo Chávez, Daniel Ortega, Ernesto Zedillo, George W. Bush, Barack Obama, Nicolás Maduro, Donald Trump y otros líderes que, con más o menos poder, no pudieron dominar su voz. Se le acusó de ser parcial. De ser activista disfrazado de periodista. De ser el enemigo del poder. Pero Jorge no retrocedió. Respondía siempre lo mismo: el periodismo que no incomoda, es relaciones públicas. Mientras tanto, su audiencia crecía a millones. Jorge Ramos no solo informaba, formaba criterio. Para los migrantes, se convirtió en una especie de faro moral, alguien que no se doblegaba ante el dinero ni los partidos, y para el poder, se volvió una molestia recurrente. Un periodista al que muchos presidentes no querían recibir, pero tampoco podían ignorar. Detrás de cámaras, comenzaron a surgir rumores, que su nombre estaba en listas de vigilancia de varios gobiernos. Que había recibido amenazas anónimas después de publicar reportajes sobre el narcotráfico. Que había agentes de inteligencia pendientes de sus movimientos en América Latina. Pero Jorge, fiel a su estilo, nunca confirmó ni negó. Solo decía: si algún día me callan, que no sea por miedo. En 2015, su enfrentamiento con Donald Trump durante una rueda de prensa cambió todo. Fue expulsado del lugar por cuestionar la política migratoria del entonces candidato. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Jorge no se detuvo. Persiguió a Trump hasta su avión, lo encaró nuevamente, y esa noche, el periodista se convirtió en símbolo de resistencia para millones de latinos en EU, con más de 30 años como presentador de Univisión. Jorge Ramos ya no era solo una figura mediática. Era un referente ético, un símbolo, un hombre que hablaba con el corazón de los que nunca salían en cámara. Pero ese ascenso también lo fue aislando. La fama tiene su precio, y aunque estaba rodeado de luces, reconocimientos y portadas, la soledad comenzaba a pasarle factura. El brillo de las cámaras y el aplauso de la multitud suelen ocultar un precio que pocos conocen. Para Jorge Ramos, el ascenso al poder mediático no solo significó fama y reconocimiento, sino también una profunda y dolorosa soledad. Tras años enfrentando a dictadores, presidentes y poderes fácticos, Jorge comenzó a sentir el peso del aislamiento. Sus amigos más cercanos disminuyeron, muchos se alejaron temiendo las repercusiones de su lucha. La verdad tenía un costo, y ese costo era la compañía. Pero la soledad no fue su único enemigo. Su estilo frontal y directo generó odio y resentimiento en múltiples frentes, gobiernos que vieron en él un enemigo público. Poderosos empresarios que prefirieron silenciarlo antes que enfrentarlo. Incluso dentro de su propio medio, hubo quienes cuestionaron su exceso de pasión y sus líneas rojas. Los rumores comenzaron a arremolinarse como tormenta, que había sido objeto de vigilancia constante por agencias de inteligencia, que sus comunicaciones eran interceptadas, que se había convertido en un blanco para amenazas reales y veladas. Se dice que en 2006, tras denunciar escándalos de corrupción, recibió advertencias directas, algunas de las cuales jamás reveló.
Se habla de noches en vela, de vigilancia a su puerta y de secretos que no puede compartir. Pero quizás la sombra más oscura que lo persiguió fue la soledad interna. El periodista que se convirtió en voz de millones no pudo evitar sentirse una voz atrapada en su propia cárcel emocional. El precio de ser siempre la conciencia incómoda fue pagar con sus relaciones personales, matrimonios rotos, amistades perdidas, momentos de depresión y ansiedad. ¿A qué costo el compromiso con la verdad? Esa pregunta lo acompañó durante años, en silencios que nadie veía. En el ojo de ese huracán de enemigos y sombras, Jorge enfrentó una crisis profesional y personal que lo hizo cuestionar todo. Pero su fuerza radicaba en su convicción: sin riesgo no hay verdad, y sin verdad no hay periodismo. Esta etapa oscura de su vida también lo llevó a innovar, a crear espacios en redes sociales para hablar directamente con su audiencia, a apostar por un periodismo más participativo y valiente, a formar a nuevas generaciones de periodistas dispuestos a continuar su legado. Y aunque la soledad y los enemigos parecían gigantes, Jorge jamás cedió. Porque en su interior sabía que, aunque la sombra lo siguiera, la luz de la verdad siempre sería más fuerte. Después de décadas enfrentando tempestades políticas, amenazas y la soledad que conlleva la búsqueda incansable de la verdad, Jorge Ramos ha dejado una huella que trasciende el tiempo y el espacio. Su nombre no es solo sinónimo de periodismo riguroso, sino de una voz inquebrantable que rompió barreras y abrió caminos para miles de periodistas latinos en todo el mundo. Un legado forjado en la lucha. Jorge no solo cambió la forma de hacer periodismo en español, sino que también redefinió el papel del comunicador como un agente de cambio social y político. Sus entrevistas incómodas, sus cuestionamientos implacables y su valentía frente a líderes autoritarios sentaron un precedente para la generación que hoy sigue sus pasos. Pero el legado de Jorge Ramos no se mide solo en premios o ratings, sino en la capacidad que tuvo de dar voz a los invisibles, de humanizar a los migrantes y de denunciar las injusticias sin miedo. La voz que trasciende fronteras. Desde Miami hasta Ciudad de México, desde Los Ángeles hasta Buenos Aires, su trabajo ha inspirado a millones. Jorge se convirtió en un símbolo de resistencia para comunidades marginadas, un faro para aquellos que viven entre la esperanza y el miedo. Y un ejemplo de integridad para quienes creen que el periodismo debe ser más que información, debe ser compromiso. Pero Jorge Ramos no se quedó en el pasado. Consciente de los cambios acelerados en la industria de los medios, ha apostado por innovar y adaptarse a la era digital. Ha impulsado proyectos en redes sociales, podcast y plataformas digitales para llegar a un público más joven, porque sabe que el futuro del periodismo latino depende de la capacidad de conectar con nuevas generaciones. Formador de nuevas voces. Además, Jorge ha dedicado esfuerzos a formar a jóvenes periodistas, promoviendo la ética, la valentía y la honestidad como pilares fundamentales. Su escuela y mentoría han sido el semillero de muchos profesionales que hoy llevan su bandera, manteniendo viva la llama de la búsqueda incansable de la verdad. Un compromiso que trasciende. A pesar de las amenazas, las dificultades y la soledad, Jorge Ramos ha demostrado que el periodismo es mucho más que un trabajo, es una misión. Una misión que sigue viva en cada historia contada, en cada voz que se levanta y en cada injusticia que se denuncia. Y así llegamos al final de este viaje intenso y revelador por la vida, la lucha y el legado de Jorge Ramos, uno de los periodistas más valientes y controversiales de nuestra era. Hemos visto cómo, desde sus humildes comienzos, hasta su actual papel como una voz influyente que desafía a los poderosos, Jorge nunca ha dejado de luchar por la verdad, incluso cuando eso significó enfrentarse a la soledad. Los enemigos y las sombras que acechan a quienes se atreven a desenmascarar las injusticias. Pero, ¿qué nos deja realmente su historia? Nos deja una lección poderosa: la verdad siempre tendrá un precio, pero es un precio que vale la pena pagar. Nos muestra que el compromiso, la valentía y la integridad pueden transformar no solo una carrera, sino también el destino de millones. Ahora, me encantaría saber qué piensas tú. ¿Cuál fue el momento de la vida de Jorge Ramos que más te impactó? ¿Crees que en el mundo actual hay espacio para un periodismo tan valiente y honesto? ¿Qué otras figuras o historias te gustaría que profundizáramos en próximos videos? Déjamelo saber en los comentarios, porque tu opinión es fundamental para seguir creando contenido que realmente te interese y te inspire.
Si este video te ha gustado, no olvides darle like, eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo más contenido de calidad para ti. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos de esta serie y otros videos que tenemos preparados para ti. Recuerda que aquí no solo hablamos de personajes y hechos, sino que juntos construimos un espacio para la reflexión, la verdad y la historia. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las vidas que han marcado nuestra historia con valentía y pasión. Hasta pronto.